de su Hijo, Padre. Dios es bueno y maravilloso. Preparen los corazones, mi hermano, para que esa palabra entre y haga en sus vidas. Eso es lo importante. Amén. Les saludo el amor del Señor. Amén. Vamos a comenzar un estudio, pero la verdad la cosa es que lo que traigo hoy es un mensaje. Es un estudio, pero es un mensaje. Y vamos a tratar de sacar el mayor provecho de la palabra. Bien. La Escritura dice que toda sabiduría terrenal, humana, es diabólica. La única palabra que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas es la Escritura, es su santa palabra. Como siempre hemos dicho, los hombres escribieron, pero el Espíritu Santo fue quien los guió. Amén. Por voluntad de Dios tenemos ahora esta preciosa palabra, la cual nos dirige. Ahora, lo importante es que nosotros nos dejemos dirigir. Puede estar la palabra en su casa, en cualquier lado, la Biblia en todos lados, pero si no nos dejamos dirigir conforme a la Escritura, no sirve de nada tener la Escritura. Por eso es que toda sabiduría que a veces creemos tener nosotros y es terrenal, tengamos cuidado porque puede ser diabólica. Amén. Si usted está fundado en la Escritura, tenga por seguro que su vida va a ser muy hermosa. Porque se va a dejar guiar por Dios mismo, por el Espíritu Santo de Él. Bien, les voy a invitar a abrir su Biblia en Lucas cualquier consulta, voy a dejar unos 20 minutitos al final para que la hagan. Amén. Chao. Lucas capítulo 17. ¿Lo tienen? Capítulo 17, verso 1 en adelante. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no venga el tropiezo, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprende, y si se arrepintiere, perdona. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdona. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos,
pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Tomen asiento, hermano. Debemos recordar que estas palabras son del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si Él dice que Él es la verdad, debemos creer al Señor Jesús. Son sus palabras. Obviamente fueron escritas por el médico Lucas. ¿Cierto? Que ya dijimos quién era Lucas. Sin embargo, estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a darle a investigar o a escudriñar la palabra de Dios. Primero dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Si se siente usted una persona que nunca le va a venir un tropiezo o un problema, estamos equivocados. Como cristianos vamos a tener problemas, incluso tropiezos de diferente índole, ya sea problemas de familia, ya sea problemas con hermanos, cualquier problema que llegue a nuestra vida, pues puede que nos haga tropezar. No es que se lo estoy advirtiendo, lo que pasa es que Jesús lo está diciendo. Amén. Jesús dice, y lo leo textualmente: imposible es que no vengan tropiezos. Ahora, ¿de dónde vienen los tropiezos? Jesús nos dice que vendrán tropiezos. Dice. Mateo 16, 23, ¿qué nos dice? Mateo 16, 16. 16, 23, sí. Dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Sabemos lo que Pedro dijo, ¿no es cierto? Vamos a leerlo. Mire, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. 16, 21. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Sabemos que no era Pedro. Sabemos que posiblemente Pedro estuviese en un nivel espiritual bajo. Como muchos a veces pasamos. A veces por situaciones cotidianas o situaciones que hemos pasado, baja nuestro nivel espiritual. Amén. Y cualquier cosa que pasa, podemos hasta engrifarnos. O decir cosas que no deberíamos decir. Pedro le dijo a Jesús: ten compasión de ti, maestro. Ten compasión. ¿Quién lo estaba usando ahí? El enemigo Satanás. Y así como a Pedro, también a muchos de los cristianos a veces Satanás usa cuando los ve débiles. Para incluso hacer daño dentro de la iglesia. Hay que tener cuidado. Jesús le dijo eso, le dijo: pero él volviéndose dijo a Pedro, no le dijo a Pedro Satanás, no le dijo que él era Satanás, sino que miró a Pedro y le dijo a lo que estaba dentro, lo que estaba funcionando, sus pensamientos, lo que estaba en él. Decía: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, me eres tropiezo. Lo que veíamos recién en Lucas dice que vendrán tropiezos. O sea, no estamos exentos, pero siempre debemos estar orando por nosotros. A veces oramos por los demás y a veces nos olvidamos de orar por nosotros, porque nosotros somos carne. Podemos estar en situaciones difíciles y vamos a tropezar, hermano. ¿Por qué? Por ciertas cosas. Puede que esté el nivel espiritual bajo y viene un vecino o una vecina a reclamarle algo
y con malas palabras, ¿no es cierto? Y usted no aplica la palabra que dice la bendita palabra, aplaca la ira, sino que se pone en el lugar de la otra persona. Y ahí cae. El solo hecho de hacer eso, usted ya tropezó. Ahora, gracias a Dios que podemos pedir perdón. Al instante, perdóname Señor, empieza a hacerlo. Y si está la persona que está ahí, pedirle perdón también. Eso es lo correcto. Porque somos cristianos y todos lo están mirando a nosotros. Somos para ellos públicos. Somos gentes públicas. Gente que todo, incluso hay gente que usted no tiene idea, que se está preocupando de usted. Preocupándose en el sentido de ver si usted hace algo malo. No preocupándose que le vaya bien. No, preocupándose de que caiga. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno y quien lo dirige al mundo es Satanás. Y Satanás tiene a las personas tomadas. Y lo único que quiere el mundo que la iglesia sea destruida. Comenzando por los fieles, por aquellos que cantan al Señor, por aquellos que se esfuerzan por ir a la iglesia, por aquellos que dejan muchas cosas por el Señor. Por ahí quiere empezar. Por ahí. Y más encima, por aquel que está dirigiendo. Debemos orar por aquellas cabezas que Dios ha puesto. Por los pastores, por los líderes, por las personas que están encargadas de ciertos grupos, ya sea de las señoritas, de las doncas, los varones. Esas cabezas hay que estar orando por ellos. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a atacar muchas veces al cuerpo, va a atacar la cabeza. Sabe que destruyendo la cabeza el cuerpo cae. Así que pensemos siempre en estar orando por nuestros líderes. Aunque no me gusta esa palabra, pero no es bíblica tampoco la palabra líder. Pero como estamos en este tiempo ya la palabra quedó acuñada, el decir líder no quiere decir que es una persona que está sobre todo. No, es porque Dios lo puso ahí con una responsabilidad. El líder tiene que saber que es responsable. No que es uno que dirige. No es un dirigente más. No es alguien que preside solamente. No, es un responsable. Así que si un líder no es responsable, no es líder. No es una persona que Dios ha tomado, por decirlo así. Porque a veces nos equivocamos. Somos humanos y nos equivocamos, ¿no es cierto? Si un líder, ¿no es cierto?, tiene cierto horario para ir a reuniones con los hermanos y no viene, o llega tarde, o siempre con problemas, ese no es una persona capacitada para llevar eso. Amén. Y Dios va a hacer la obra, o lo cambia por otra persona. Amén. ¿Entiendes? La idea es que la obra tiene que caminar y bien. Amén. Si la cabeza es débil, todo el cuerpo es débil. Amén. Bien. Satanás entonces es el precursor de que nosotros caigamos. Si lo hizo, trató de hacerlo con nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más con nosotros? Pero ya con Jesús no podía hacerlo. De hecho fue tentado, ¿no es cierto?, allí en el desierto. No fue capaz de hacer caer a nuestro Señor. ¿Por qué? No porque Él fuera Dios, sino porque Él era obediente. Jesús era 100% Dios, pero 100% hombre. Aquí actuó 100% hombre, no dejando de ser 100% Dios. Cuando alguien dice, no, ya Jesús dejó todo y se vino al mundo, ¿no es cierto?, y ya era hombre, ya no era Dios. No, eso no es así. Jesús siguió siendo Dios. Dice que se quitó, por decirlo así,
Claro, pero no que se la... No que la haya sacado. La dejó a un ladito nomás por decir una cosa así. Para ponerse en el lugar de Dios. Claro, porque él tenía que ponerse. En el lugar del humano. Correcto. Para poder también entendernos. Correcto. Entonces Jesús actuó como hombre, siendo Dios. Amén. Pero lo que sufrió, lo sufrió como hombre. Sintió los dolores, sintió todo eso. O si no, no sería justo para nosotros decir, bueno, Dios bajó en forma de Dios. De hombre, pero hizo todo como Dios. O sea, no sintió los dolores nuestros, no sintió nada de nosotros. Sin embargo, la Biblia dice que tenemos a un sumo sacerdote que pasó por todo, estoy parafraseando, pasó por todo, sufrió. ¿Para qué? Para que nosotros supiéramos que hay alguien que sufrió por nosotros, que todo lo que nosotros hemos sufrido, Él también siente esos dolores. Y puede Él, ¿no es cierto?, tranquilizar nuestra alma. Por eso Él dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero antes dice, toda potestad me ha sido dada, queriendo decir que Él ganó todo eso como hombre, ganó todo eso, y ahora en esa potestad, en esa autoridad, Él nos envía. Ahora usted va a un lugar y usted dice, bueno, yo voy con la potestad, con la autoridad de mi Señor Jesús. Voy a poner las manos sobre los enfermos, porque quien está conmigo es Jesús. Y Jesús tiene toda autoridad, toda potestad, y Él me dijo, ven nomás porque yo tengo toda autoridad. Si es que Jesús está en mí. Porque si no está en mí, nada puedo hacer. Puede que incluso hasta Satanás me use para sanar. ¿Me entiende? Porque Satanás igual hace milagros. Él puede tocar, ¿no es cierto?, por medio de otras personas, ¿no es cierto?, y van a haber sanidades. De hecho, las animitas, entre comillas, ¿no es cierto?, que le prenden vela, hay personas que se sanan. Y ya quedan cautivas, ¿no es cierto?, y siempre van a tener que ir a agradecer. Y eso le aparta, ¿no es cierto?, del verdadero Dios, del verdadero Señor. Y hay muchos que están en eso. Hay muchas personas que están amarrados porque han recibido un milagro. Pero ese milagro tiene un precio. Es el alma. Amén, Señor. Jesús hace milagro, pero ya Él pagó el precio por nosotros. Además de pagar el precio, Él nos hace milagro. Con la otra persona es diferente. Él lo hace milagro, pero nosotros tenemos que pagar el precio. O sea, entregar nuestra alma. Para que al final del tiempo sabemos dónde vamos a ir si estamos en esa situación. Satanás entonces es quien produce, ¿no es cierto?, esa caída, ese tropiezo. Ahora Satanás usa todos los medios, hermano, para que el cristiano caiga. Todos los medios. El primer medio es la concupiscencia que tenemos nosotros. La que está en nosotros, pero en Cristo está sujeta. Esas pasiones desordenadas que teníamos, pasiones que si estuviese en este momento esas pasiones dirigiéndonos, no estaríamos aquí. Son pasiones desordenadas, pasiones que lo apartan de Dios. Lastimosamente hay muchos cristianos que todavía tienen esas pasiones desordenadas. Y esas pasiones desordenadas apartan al cristiano de Dios. Lo apartan al punto, ¿no es cierto?, de que ponen a Dios debajo de lo que a ellos les agrada, de sus pasiones. ¿Cuáles son las pasiones? Hay muchas pasiones, ¿no? Pero algunas... Cada persona tiene su pasión. Por ejemplo, siempre lo digo, la pasión del fútbol es una pasión desordenada. Incluso hay algunos que ponen ahí sin Dios y le ponen el nombre de su equipo, ¿no es cierto? Mi pasión es tal equipo, cuando la pasión debe ser Cristo. Amén. Es una pasión que es
visual, la podemos ver, pero hay pasiones que están guardadas en nosotros, que solamente usted las sabe, y Dios. Ahora, Satanás también la sabe porque antes que usted no fuera hijo de Dios, era hijo del diablo. Amén. Hablemos las cosas como son. Y así, amén. Entonces conoce esa pasión ¿Sabe dónde venimos? y ahí empieza a molestar. Ahora, ¿cómo controlarla? Bueno, viviendo bajo la voluntad de Dios. Apenas salga algo, al tiro, ir a las rodillas o como quiera sentarse, no sé cómo, pero pedir a Dios que le perdone y que le ordene su vida. Porque es muy fácil volver a esas pasiones cuando ha estado muy arraigada en nosotros. Hay pasiones, por decir las mentiras, son pasiones que todos lo solucionan con mentiras. Todos. Y logran objetivos con mentiras. Así es. Amén. Y son felices porque lo logran. Y no le importa a ellos si hicieron daño con la mentira. No le importa. La cosa es lograr el objetivo. La mentira no es buena. Al contrario, es muy mala. Una porque la Escritura lo dice. Y otra porque usted tiene que entender que cuando usted dice mentira, tiene que seguir diciendo mentira. Y va a ser mentiroso hasta el último, hasta que decida decir todo lo que yo he dicho ha sido mentira. Y para decir eso cuesta mucho. Para enfrentar esa situación con las personas, decir, ¿sabe qué? Yo he sido mentiroso siempre y he logrado muchas cosas. Y incluso tú estás conmigo por mentiras que yo te he dicho. ¿Quién va a decir eso? ¿Por qué? Porque puede perder muchas cosas. Y para que no pase eso, es mejor no comenzar a mentir. Porque esas mentiras quedan guardadas, y cuando salen, producen daño. Amén. Cuando alguien sabe que usted mintió, ya después no le van a creer. No le van a creer, hermano. Es como los hijos. Es como los hijos. Los hijos, para conseguir algo, por lo general, el joven siempre es así. Quiere salir y le dice al papá una mentirita. Voy a estar en tal lugar, pero no es ese lugar, es otro lugar. Voy a estar con una amiga, pero estará con un amigo. Voy a estar viendo, qué sé yo, donde voy a estar con, no sé, una clase de historia de la escuela, y no es la escuela, es la playa. Son situaciones, mentiras. Pero eso, si se llega a saber, una que la van a castigar y otra que después no le van a creer cuando diga la verdad. No, si estoy a donde una amiga, pero ¿será verdad? Y uno como padre quiere creer. Bueno, ya vaya, le voy a creer. Pero está con eso en el corazón de que a lo mejor es una mentira, porque ya me dijo una mentira. Es como cuando el padre sabe que su hija anda pololeando y el último que lo sabe es el papá. La mamá no sabe. ¿Sabe usted que el papá se siente traicionado? Le duele más la mentira que lo que esté pololeando, ¿no? Le duele más eso, el haber sido engañado por sus hijos. Un día a mi hija yo le pegué, suavecito, pero le pegué. No sé si lo he contado, ella se hizo la semana. Y yo paso una letra y la veo ella saliendo de la escuela con otras niñas. Como iba a trabajar, dije, no me voy a bajar, porque estaba en mi casa. Ella que se salió a la vuelta y no voy a hablar con ella. Cuando llegué a la puerta, me acordé. Le dije, ¿fuiste a la escuela hoy día? Sí, fui. ¿A qué hora saliste? A tal hora. ¿Y por qué tú estabas afuera con otras niñas a tal hora? Yo pasé a las 8:15 y ya estaba ahí afuera. Iba subiendo, fuera de la escuela. No era yo. Oiga, uno conoce a sus hijos. El pan la tiene pasó cerquita. Yo sabía que era él. Mira, en ese tiempo había solamente teléfono.
a llamar a la dirección del colegio para ver si usted fue a la escuela. Llame nomás si yo estaba ahí. Hasta el último. Bueno, voy a llamar. Empiezo a marcar. Y me dice, no marque si ya sí, no. Salí con mi amiga porque iba a ir a buscar unas cosas a su casa. Pero, ¿por qué no me dijiste eso? No sabía qué responder. Ya, anda, váyase para la de y va caminando y yo iría a pegar. Subió la escalera, seguía ahí. Después le dije, ¿sabes por qué te pegué? No por lo que hiciste, sino porque me mentiste. Y ahora me va a costar mucho creerte. Y hasta la fecha, mire, es una hija, la quiero mucho, es mi pasión, mi hija, la mayor. Pero cuando me dice algo, todavía está cabeza. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Quiero creerle, pero por lo que hizo no lo puedo creer. A veces digo, me está diciendo la verdad, pero lo que me pasó es como más grande. Por eso no hay que mentir. No hay que mentir. Amén. Recuerdo que ustedes son cristianos y algún día van a ser tentados a mentir por lograr algo, o por frenar algo, o por cubrir algo, y van a mentir. Pero cuando mientan se van a dar cuenta que están fallándole a Dios. A Dios. Porque Dios tiene otras fórmulas para ordenar las cosas. Y cuando uno deja todas las cosas a la voluntad de Dios, Dios las ordena. Le contaba a mi hermano que estuve a punto, fui tentado para mentir por algo. Gracias a Dios que no lo hice. Porque tenía que hacer unos trámites y la persona encargada me dice que tiene que hacer esto para que te salga luego, para que logre al tiro, para que salgan los papeles. Recupera la carpeta y me explicó, muy buena la explicación que me dio, pero en esa explicación había que engañar, había que decir mentiras. Pasé una semana, llamé a la persona que tenía que entregarme la carpeta y quería ir y de comienzo dije voy a hacerlo, después dije no puedo porque esto se sabe después, que son trámites que son delicados, son de la municipalidad, son muy delicados. No lo voy a hacer. Lo llamé a ese caballero, el caballero llegó con la carpeta, con los planes y todas las cosas. Y yo como vi todo eso, no tenía para qué decir nada. La idea era quitarle la carpeta y después meterla por otro lado para que el trámite saliera rápido. Pero el Señor me guió. El Señor me guió. Le dije al caballero, muchas gracias. ¿Cuándo entonces es esto? El 20. Ya. Qué bueno, el 20. Pasó el 20 y no pasó nada. Pasó el 6 días más, tampoco pasó nada. El hombre me tramitaba mucho, y en realidad me tramitaba mucho. Hasta que decidí ir con mi señora a la municipalidad y hablé con la señorita que me dijo que hiciera esas cosas. Entonces yo le dije, mire, no lo hice. Una porque sería mentir, sería engañar. Por eso no lo hice. Y lo otro que ya la carpeta del caballero la ingresó, sin necesidad que yo mintiera. Por eso digo yo, Dios tiene programado todo, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios me dio la victoria, porque no hice lo que Satanás me estaba diciendo que hiciera. Es más, apareció otra persona ahí, que era vecina mía, de la misma población. Vecino, ¿cómo está? Paz, estoy en asiento, me hizo sentar, y lo explicó todo, y me dijo, ¿cómo pasa el rato? Ahora ella está haciendo todos los papeles. Dios mueve los asuntos de nosotros. No hay necesidad de adelantarse y engañar. Bien. Sigamos. Ahí mismo en Lucas.
Lucas 17. Mas hay de aquel por quien viene, mas hay de aquel por quien viene, por quien vienen los tropiezos. Mas hay de aquel por quien vienen las causas por el cual un hermano cae. Claro, hay muchos hermanos que hoy en día no están en la iglesia. ¿Por qué? Por una mala información quizás, o una palabra retorcida, o una obligación, o que lo estaban obligando a hacer algo que de acuerdo a la escritura no estaba, y esta persona cae. Y esta persona cae, ¿y qué pasa? Nunca más viene a la iglesia. ¿Por qué causa? Tiene que haber un motivo por qué la persona no viene. Ahora, si la persona no viene porque la persona es la terca, la persona es la que no quiere entender y ya no entiende y todo está mal y ella no está bien o él está bien, ahí hay un problema de parte de él. Pero si la persona es una persona que ha estado en la iglesia, se ha formado en la iglesia, participa en la iglesia, pero por unas cosas que pasaron, cae, se derriba. Ya deja de ser ese hermano que grita en la iglesia, que canta en la iglesia, que danza en la iglesia. Ya no es el mismo. Ahora está callado. Ahora viene a la iglesia solamente porque hay que venir a la iglesia. Quizás por no perder la parte espiritual, o sea, la parte religiosa, pero por dentro está herido o herida. Mientras la persona no se acerque y le pida perdón, esa persona va a seguir herida. Porque la persona herida cuesta mucho, hermano, para que se levante. He visto casos que los hermanos, hermanas, les da miedo ir a la iglesia. Porque le van a decir, o como ya quedó en su cabecita lo que le dijeron, piensan que van a seguir diciendo de lo mismo. Y no lo van a dejar caminar bien en el Señor. Ay de aquel, ay, de aquel por quien viene. Ese ay es peligroso. Cuando Jesús dice ay es por algo, es algo fuerte. Ay, ¿cierto? Mejor le fuera, dice aquí, usa ya una figura gramatical, que es el epígore, que cuando acrecenta las cosas, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. O sea, hacer tropezar a alguien es más terrible que tirarse al mar y ahogarse. Es más terrible. Porque estás hiriendo un alma y estás posiblemente haciendo que esa alma se vaya al infierno. Por eso nuestra lengua debe estar quieta, quieta. Santiago nos dice que debemos ser tardos para hablar, ¿cierto? Debemos estar atentos a escuchar, sí, debemos escuchar algo. Es tardo para hablar. ¿Por qué? Dios en su sabiduría nos dio dos oídos para escuchar algo, para escuchar atento. Pero nos dio solamente una boca o una lengua. Y más encima nos hizo que la lengua estuviese detrás del paladar, detrás del labio, detrás de los dientes. Pero aún así sale. En su sabiduría dijo, bueno, la lengua tiene que estar ahí. Mire, veamos Santiago. Santiago 1. Cuando Dios me estaba dando este tema,
Y me llevaba para acá, me tiraba para acá, Señor, decía, Señor, perdónanos, Señor. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo sus caminos. ¿Qué es hacer de doble ánimo? Un día sí, un día no. Tibio. Un día quiero, otro día no quiero. Un día estoy con ánimo, otro día estoy desganado. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios se camina hacia adelante, no se retrocede. Aunque estamos en tormento, en terribles problemas, vivimos felices. No por los problemas, sino porque Cristo vive en nosotros. Y si vive Cristo en nosotros, ¿qué nos puede pasar más? Porque problemas todos tenemos, todos tienen problemas. La diferencia es que nuestros problemas Jesús los toma y nos hace ser livianos en la vida. Pero el que es rico, dice, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aun cuando tenga todas las cosas, hermano, y no tiene a Dios, va a perderse todo igual. Tanto usted como cristiano, como aquel que no es cristiano, todo va a morir. Todo es efímero. Nada permanece. De hecho, hay un dicho en los albañiles que dicen, no, la losa quedó eterna. No sé si han escuchado ese dicho. ¿Por qué? Porque una de las cosas, porque es mejor que un techo, porque dura más. Pero de eterno no tiene eterno. Nada es eterno en esta vida. El único eterno es nuestro Señor. Ahora, nuestra alma sí es eterna. Nuestra alma, no nuestras pertenencias. Dios le da algo es para que usted la administre, para que la tenga aquí mientras vive. Pero cuando nos vamos de este mundo no llevamos nada. Nada, hermano. Así que el que se afana por las cosas pensando en que va a vivir eternamente es un problema mental. Es una codicia, es una avaricia. No digo que tienen que dejar de tener cosas, no. El problema es amar las cosas. Amén. Sí, Señor. Aferrarse a las cosas. Hay gente que tiene cositas y lo tienen por años, hermanos, y ya pasaron a la historia. Y ahí la tienen. Y no la quieren botar porque tienen sentimientos. Recuerdos sentimentales. Ya sea porque se lo regaló quizá un pariente, o porque era algo de mi mamá, o de mi papá, no, esto hay que cuidarlo, ¿no es cierto? Porque recuerdos de ellos. Pero fíjense, ellos partieron y las cosas se quedaron. Amén. No debemos aferrarnos a las cosas, a quien debemos aferrarnos al Señor, quien nos da las cosas. Amén, amén. Ahora Dios nos da las cosas para que nosotros las administremos hasta que Él las pida. Sí, porque a veces se pierden las cosas igual.
somos administradores. Amén. Amén. Administradores, y debemos ser buenos administradores. Amén. Amén. Cuando Dios nos da es porque Hay que dar. hay que dar. Amén. Si Dios lo bendice, bendiga. Había un pastor que decía, bendecidos para bendecir. Tenía un programa en la radio. Bendecidos para bendecir. Y bendecía. Él bendecía. O sea, lo que decía, él estaba haciendo. Si usted dice que hay que bendecir, bendiga. No sepa su izquierda lo que da su derecha. Amén. Solamente bendiga. Ya Dios le dará su recompensa, pero no dé para esperar recompensa. Solamente dé. ¿Por qué tiene que dar? Porque es lo que tiene que hacer. Siervos inútiles somos, porque lo que hacemos es lo que debemos hacer. Y esto está en la Escritura. Amén. Sigamos. Mirad entonces por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdona. Si Jesús estuviese en este momento, hermano, diciendo estas palabras, tienes que perdonar, porque están viniendo a pedirte perdón, tienes que perdonar. Y usted dice, pero ¿cómo? Bueno, si viene 7 veces, lo vas a tener que perdonar. Es más, en otra parte dice 70 veces 7. Amén. Hacer ya algo más grande, como diciendo, siempre tiene que perdonar. Ahora, ¿por qué? Porque debemos entender que así como Jesús nos dice a nosotros que debemos perdonar, si es que alguien viene y se arrepiente y pide perdón, nosotros debemos perdonar, es porque Él nos perdonó a nosotros. Amén. Y no 7 veces. El Señor nos perdona todos los días. Porque si fuera el estricto rigor de 70 veces 7 serían 490 veces. Eso ya lo pasamos. Ya no tendríamos más perdón. 70 veces 7 quiere decir siempre. Siempre debemos perdonar. Y Jesús le dijo ahí a los discípulos, y los discípulos no podían hacer eso. No eran capaces, no se sentían capaces de hacer eso que Jesús le estaba diciendo. Y vienen los discípulos y dicen, aumentanos la fe, Señor. No era una fe para hacer milagros. No, era una fe de fidelidad a Dios. O sea, en otras palabras, Señor, haz que seamos más fieles a ti. Porque ellos sabían que estando cerca de Jesús, siendo más fieles al Señor, ellos iban a poder perdonar. Aumentanos esa fe, o sea, aumentanos esa capacidad que tú quieres que nosotros tengamos de perdonar, porque no somos capaces de perdonar, hermano, y eso yo creo que a muchos nos pasa eso. Cuando nos hacen algo nos cuesta mucho perdonar, pero la palabra nos dice a nosotros que debemos perdonar. Amén. Si Dios nos perdonó, ¿cuánto más nosotros debemos hacer? Y esa es una de las cualidades del cristiano. Si usted dice ser cristiano, debe perdonar. Si usted hasta aquí no está perdonando, debemos analizar. Señor, perdona. Quiero ser un cristiano verdadero. Y para eso tengo que perdonar. Porque puedo hacer todas las cosas, pero si no estoy perdonando, pierdo. No sirve lo demás. Si no hay perdón en nosotros para los demás, bueno, muchos van a decir que a mí me hicieron un daño muy grande. Bueno, ¿y el daño que le hicieron a Jesús? ¿Será más grande al daño que le han hecho a usted? No es cierto que no. Y si Él perdonó, de ahí mismo desde la cruz, y le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban le dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban muriendo, o sea, siendo apedreado, mira hacia arriba y él dice, veo los cielos abiertos. ¿Y a quién vio? Al Hijo del Señor. ¿Dónde estaba sentado? Ahí al lado del Padre. Y esa situación hizo que lo apedrearan mucho más.
Pero él dijo en ese dolor, en ese sufrimiento, él dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Otros dirían, Señor, manda fuego, quémalo a todos. Pero él había comprendido la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y es la que nosotros debemos comprender. Debemos entender las enseñanzas de Jesús. Si bien es cierto, hay alguien que le está enseñando, alguien que está entregando el mensaje, es Jesús mismo, a través del portador que le está diciendo las cosas. Porque no estoy diciendo cosas de un libro cualquiera. Estoy diciendo las cosas que provienen de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted ha creído en Jesús, tiene que creerle a la palabra. Si la palabra dice que debemos perdonar, debemos perdonar. Nos va a costar quizás, pero pidamos fe al Señor, como dijeron los discípulos. Aumentanos la fe, o aumentanos la capacidad para perdonar. Y Jesús le dijo también, haciendo hincapié, ¿no es cierto?, en este hipérbole, que es una figura gramatical, le dice, si tuviese fe, con un grano de mostaza, ya sabemos qué es lo que es un grano de mostaza, ¿no es cierto? Si tuvieses fe con un grano de mostaza, le dirías a ese sicómoro, o un árbol, es un árbol grande, 4 metros, 6 metros, desarráigate y ve al mar. Ponete allá. Si hicieras eso, si tuvieses esa fe, podrías hacerlo. O sea, en otras palabras, si tuvieses una pequeña capacidad para perdonar, lo podrías hacer. El problema es que no quieres. Ahí está el problema. Pastor, que yo era muy mala para perdonar, no me gustaba. Inclusive, yo era de ese que me hacían una y le hacía, me esperaba para hacerla, pero cuando yo entré al Evangelio, costaba esa parte, era porque era una parte mía, dura, pero ¿sabe qué? Yo invito a la hermana a perdonar porque después de eso hay algo tan tremendo que Dios hace con la vida de uno. Cuando uno perdona, ¿sabe qué? El Señor a uno, inmediatamente es como que cayera algo sobre uno, porque después ya uno quiere andar perdonando a las personas. Amén. Porque como que uno, ese candado uno lo abre, claro, y se libera. Entonces ya no, para segunda vez, para poder perdonar, de hecho ella me pidió perdón, no siendo yo, sino para yo avanzar. Y él sabe que se siente, pero y aparte para la vida espiritual es tremendo, es algo, yo lo he hecho. Por lo general, hermana, la mayoría de nosotros venimos con dolores de afuera, sí, con problemas terribles, con heridas graves, heridas que todavía no cierran. Y esas heridas tienen que sanarse. ¿Cómo sanamos esas heridas? Perdonando. Amén, así es. Perdonando. Usted perdone, va a ir sanando, cicatrizando todo eso. Bien, Jesús entonces nos enseñó a perdonar. Amén. Como Él nos perdonó a nosotros. Amén. Y como Él nos perdona cada día. Sí, Señor. Amén. Si entendiéramos eso, hermano, que Dios nos perdona cada día, andaríamos perdonando todas las ofensas. Sí, Señor. Si lo entendiéramos, hermano, si entendiéramos eso, y alguien nos tratara mal, nosotros iríamos y lo perdonaríamos. Amén. No esperaríamos nada. Iríamos y perdonaríamos. Si es que entendiéramos el perdón de Dios. ¿Por qué tengo que perdonar? Dicen algunos, si el daño que me hizo. Y ni siquiera ha sido capaz de venir a mí y decirme que lo disculpe por el daño. ¿Por qué tengo que ir yo para allá? Pero la Escritura lo dice. Si alguien tiene algo en contra de usted, vaya y solucione el problema. Ahora, si la otra persona no quiere solucionar el problema, usted ya fue. Usted ya cumplió con lo que la palabra del Señor está diciendo. Y también la Biblia dice, porque ascuas de fuego amontonará sobre él, sobre su cabeza. Y esa ascua de fuego es que le va a dar vergüenza. Va a decir, yo le hice daño y él me tiene que pedir perdón. Yo le hice daño y me está dando algo. Yo le hice algo grave y él ahora me está invitando a su casa. Va a sentir esa vergüenza, ese dolor, no sé cómo decirlo, pero dice la palabra ascuas de fuego, como diciendo algo fuerte lo que va a recibir la persona.
pero debemos perdonar. Él le dijo, aumentanos la fe, le dijeron ellos. Para los discípulos era imposible, posiblemente, o difícil de hacer esto. Y ellos le dicen, ayúdanos a ser perdonador. Cuando dice, aumentanos la fe, ayúdanos a tener esa capacidad de poder perdonar. Aquí nos está hablando, aumentanos la fe para ir a hacer milagros, no porque ellos ya habían hecho eso. Recuerden que ellos salieron y Jesús, ¿no es cierto?, le hizo hacer milagros, ellos hicieron milagros. De hecho, Jesús hizo milagros con ellos, pero había algo que ellos tenían que aprender, era perdonar. Y es una de las cosas, pero prioritaria para el cristiano, hermano, prioritaria. Amén. Si tu hermano peca contra ti y se arrepiente y viene a ti y te dice perdóname, usted no le diga, no se preocupe si ya pasó, no le diga así. Diga, sí, hermano, lo perdono. Y lo abraza. Porque hay muchas personas que dicen eso. Cuando dicen, perdóname, no se preocupe si ya pasó, si las cosas pasan. No. Quiero escuchar de usted que le diga, lo perdono. Porque los dos van a ser liberados. Amén. El perdón libera. Así que si hay ese tira y afloje, deben perdonarse. Los cristianos no deben estar en ese tiro y afloje. Los cristianos deben amarse. Quedan atados. Aún Jesús con sus discípulos, aquellos que lo abandonaron después, Jesús estaba con ellos. Sí, amén. Con Pedro. Pedro lo mismo, Tomás que lo quiso creer. El discípulo ese que salió arrancando y casi desnudo. Dejó la toalla botada y arrancó la capa. Todos lo abandonaron, pero Jesús los perdonó. Cuando ellos volvieron a Jesús, Jesús lo abrazó. Cuando Jesús ascendió, ahí estaban sus discípulos, porque Él los había perdonado a todos, porque ellos se acercaron nuevamente a Jesús. Si yo ofendo a mi hermano, estoy ofendiendo a Dios. Si yo hablo mal de mi hermano, estoy hablando mal de Dios. Sí, Señor. Amén. No debo hablar mal de mi hermano. No debo ofender a mi hermano. Debo amar. Como a uno mismo. Amar a su prójimo como a ti mismo. La Biblia no lo dice, pero yo siempre le digo, pégase una cachetada. Usted no se ha pegado una cachetada a usted, porque usted se quiere. Y como se quiere usted mismo, así tiene que amar a los demás. Amar al prójimo como a sí mismo. Doctor, quiero hacer una pequeña decir algo con respecto a esto, que es tan importante amar y perdonar. Hace un tiempo atrás, no recuerdo qué persona, qué predicador que habló de un testimonio, que el relato es que una mujer cristiana que ganaba muchas almas, ganaba cientos de almas, y entonces esta mujer trabajaba para el Señor, una mujer que le predicaba y le alcanzaba las almas y ganaba muchas almas para el Señor. Pero ella tenía a su esposo, resulta que su esposo la engañó. Más de alguien a lo mejor ya sabe esta historia, y yo la escuché hace un tiempo atrás. Entonces dice que el varón le pidió perdón a su mujer por lo que había hecho, la infidelidad. Y entonces ella ya tenía resuelto en su corazón que no lo iba a perdonar, y se sacó un revólver y no lo perdonó y lo mató. Entonces cuando después el relato de la historia que con respecto a la que predica, dice que cuando estaba ya en ese lugar del Hades, del infierno, ahí pasó el Señor. Y ahí vio a esa mujer y al Señor andaba trayendo una persona que le decía, le manifestaba lo que ellos hicieron por el Señor, pero que en este caso a ella
le dijo a esa mujer era una fiel mujer que me sufrió y una mujer que lo daba todo a causa de él. Pero dijo ahora, ella, como el relato que ella puso, dijo, pero ella, cuando el esposo le dijo que se arrepentía y todo, ella en vez de perdonarlo, le disparó, lo mató. Y ahora ella se encuentra acá en este lugar porque no perdonó. Entonces ahí termina todo con respecto a lo que estamos conversando. Fíjese lo que dice usted. Puede hacer muchas cosas. Puede ser bueno, fieles al Señor en todo. Pero le pasa algo y no perdonan, pierden todo. Se caen. Bueno, Dios los puede levantar, pero hay gente que no se levanta. Hay gente que hasta el último ya muere en esa condición. Ahora yo no digo que se vaya al infierno, eso ya resorte de Dios. Amén. Ya Dios tiene eso en Él, no de nosotros, no nos compete a nosotros decir tal persona se va al infierno, tal persona no, eso no. ¿Ya? Pero por sus frutos los conocemos. Amén. Sigamos. Entonces, si el deseo de perdonar fuese pequeño, como una semilla de mostaza, ¿no es cierto? Si hubiese una fidelidad pequeña, lo podemos lograr. O sea, si mi fidelidad hacia Dios, si mi fe hacia Dios es pequeña, Jesús dice que podemos lograrlo. Podemos lograr perdonar grandes situaciones. Porque ese árbol, así como lo es grande, de 4 metros a 6 metros, algunos miden mucho más. Si el problema es como ese árbol, y nuestra fe es pequeña, nuestra fidelidad a Dios es pequeña, con esa pequeñez podemos solucionar y podemos perdonar. Así que no digamos que no podemos perdonar. No digamos que es imposible perdonar. No, podemos perdonar. Amén. Y como cristianos, no solamente podemos perdonar, sino que debemos perdonar. Amén. Es una orden. Es algo que Dios nos está diciendo aquí para que nosotros lo hagamos. ¿Qué vamos a hacer? Perdonar. Amén. Quizás en este momento todos dicen, no, yo estoy bien con todo, pero analicemos. El celos. ¿Alguien tiene algo contra usted? Analícelo. ¿Será culpa mía? Porque a veces, a veces alguien tiene problema conmigo porque yo en una actitud hice algo malo y le provoqué ese problema contra mí. Por eso que dice el Señor que nosotros tenemos que ir hacia esa persona y pedirle perdón si es que algo malo he hecho yo contra él para que él actúe de esa manera conmigo. Cumplo con eso, la persona me va a escuchar. Ahora si la persona es sincera, dice, sí, tú cometiste un error conmigo, por eso que yo estoy enojado contigo. Da la oportunidad para que uno pida perdón y para que la persona me perdone. Ahí está la situación de ir para allá y solucionar el problema. Si no se logra solucionar, bueno, ya hicimos nuestra parte. ¿Amén? Bien, leamos 1 Corintios 15:3. 1 Corintios 5:3. Bueno, sí. 1 Corintios 5:4. 1 Corintios 5:3. Amén. ¿Lo va a leer, hermano? Amén. Palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presenté juzgado aquel tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es un asunto que el Señor nos indica a nosotros que debemos solucionar las situaciones de la iglesia, los problemas dentro de la iglesia. Aquí no está hablando de gente de afuera.
Aquí está hablando de gente que está dentro de la iglesia. No nos vamos a ahondar en el asunto porque este caso es muy profundo, porque es un asunto de un caso de inmoralidad. ¿Ya? Pero veámoslos de otra perspectiva. Cualquiera sea el problema es que la iglesia esté pasando por situaciones y que se estén pasando, como le dijera, tapándolo. Dejémoslo ahí nomás, así, ¿no sé? Dejémoslo ahí nomás. No se puede dejar ahí nomás. Hay que solucionar el problema. Así como Pablo estaba lejos, decía: yo de aquí donde estoy, le estoy mandando la carta, ya juzgué. El tal sea puesto, o sea echado, dice, a Satanás. O sea, bien fuerte, ¿no es cierto, Pablo? Pero no porque quería que el hombre fuera y se muriera en el infierno, no. Que experimentara afuera, que pasara por algo, para que estando afuera se diera cuenta que había pecado, que era malo lo que había hecho y que se arrepintiera. Y vemos en la segunda carta de Corintios, ¿no es cierto?, que el tal hombre, ¿no es cierto?, pide volver a la iglesia.